les bendiga, queridos hermanos, en esta hora. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 1 en adelante, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en esos primeros 14 versículos, la Biblia o el escritor al Evangelio de Juan nos deja muy claro que ese verbo, dice el 14, y este verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Timoteo 3:16 dice, 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es interesante tener en cuenta que Dios fue manifestado en carne. Dios se encarnó en Jesucristo. Jesucristo no es un Dios diferente, es el mismo Dios. Por eso dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, la palabra. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo, por la palabra. Dice Génesis 1:1, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Todo lo creó Dios diciendo con su palabra. Por la palabra de Dios fueron constituidos el cielo y la tierra. Claro, todo esto lo creemos por fe. Dice, en el principio era el verbo, la palabra que hacía las cosas. Y el verbo era Dios. La palabra era el mismo Dios, el verbo. Y el verbo era con Dios. Y la palabra era con Dios, porque Dios es espíritu, es esencia, en su esencia, Dios. Hacía las cosas con la palabra. Y dice, y nada de lo que ha sido hecho, y todo lo que ha sido hecho fue hecho por Él, por ese verbo, por esa palabra, por ese Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, el creador de todas las cosas. Ahora dice Mateo 1:21, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Él, Jesucristo, ese es el nombre que nos ha sido revelado. Ese es el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra. Querido hermano y amigo, tú necesitas ser bautizado en el nombre de Jesús.